Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a esta ya la última clase del taller de evaluación de la condición motriz y estadística o análisis estadístico. Bueno, parece mentira, pero ya pasó todo el cuatrimestre. Hoy lo que nos queda es ya la última clase y la semana que viene vamos a tener el trabajo práctico, un trabajo práctico muy simple, no va a presentar ninguna dificultad, me parece, para ustedes. Se va a basar principalmente en lo que hemos visto después de lo que hablamos del trabajo práctico número 1, o sea, la evaluación de las capacidades coordinativas y todas las capacidades condicionantes. Se va a hacer similar al anterior, yo les voy a mandar un formato, probablemente les mande un Excel, o en su defecto les voy a mandar un formato de Google Form, igual que como venimos trabajándolo, y bueno, van a hacer preguntas generales para realizar, ¿sí? Pero no creo que tengan problemas con llevarlo a cabo. Lo más probable es que se los envíe la semana pasada, la semana que viene, perdón, ¿sí? Bueno, vamos con lo nuestro. Nuestro nos toca hoy hablar sobre la evaluación de la flexibilidad. Primero, ¿qué es la flexibilidad? Bueno, está relacionado con la amplitud del movimiento, ¿sí? Tanto sea de una articulación específica como de un grupo articular, ¿sí? Sería la capacidad del individuo de recorrer la mayor distancia, la mayor amplitud del movimiento posible, teniendo en relación algunos factores, como por ejemplo son la elasticidad del músculo, la movilidad de la articulación, el tejido conectivo, que en definitiva forma ambas estructuras, y el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, como siempre saben, siempre le hacemos una pequeña introducción sobre el contenido. La flexibilidad, más que nada para tenerlo claro, porque seguramente lo habrán visto en gimnasia y en otras materias, la flexibilidad la podemos clasificar en dos partes, o está formada básicamente por dos partes, que es la movilidad articular y la elongación del músculo. Dentro de la movilidad articular vamos a tener obviamente factores limitantes como en la superficie de las articulaciones, qué tipo de articulación es, en artrosis, trofiartrosis, condylartrosis, etcétera, etcétera, y la cápsula articular y los ligamentos, ¿sí? Como elementos que van a limitar la articulación, ¿sí? Tanto uno como otro envían información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Y después tenemos la elongación del músculo, o sea, del músculo como órgano en sí mismo, ¿sí? Que como todo órgano, en este caso tiene la posibilidad tiene la propiedad de ser extensible, o sea, de poder ser estirado más allá de su longitud de reposo, y volver a su longitud normal, que es la elasticidad, ¿sí? Y dentro del músculo como órgano tenemos dos tejidos que lo forman, que es el tejido conectivo y el tejido muscular. Y principalmente dentro del tejido muscular, aquellos músculos que suelen retraerse son la musculatura más tónica, ¿sí? Por eso le puse acá muscular tónico, ¿sí? Tanto el tejido conectivo como el tejido muscular envían información al sistema nervioso central, tanto sea por receptores como el órgano tendinoso de Golgi o el uso neuromuscular, hacia el sistema nervioso central para que procese la información del sistema nervioso central y que constantemente pueda conocer la ubicación de los distintos sectores corporales en función del movimiento, y a su vez el sistema nervioso central envía información motora tanto al tejido conectivo como al tejido muscular, ¿sí? Hacia el tejido conectivo, principalmente por la vía autónoma, o sea, no es voluntario, y hacia el tejido muscular por la vía voluntaria o somática, ¿sí? Estamos, que es lo que nos produce, por ejemplo, la contracción muscular, obviamente, ¿no? Bueno, eso como, más que nada como generalidades para abordar el contenido, ¿sí? Dentro de eso que habíamos hablado, uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de la flexibilidad es con las alteraciones posturales que puede generar, sobre todo el desequilibrio tónico que venimos hablando, más que nada en cuanto a la tonicidad que tenga un músculo con relación a su antagonista o con relación a músculos asociados a la misma cadena muscular, ¿sí? Entonces ese desbalance entre la tonicidad de un músculo y su músculo antagonista puede traer un desbalance, obviamente, muscular, que a su vez trae un desbalance mecánico. ¿Estamos? Ese desbalance mecánico que tiene que soportar la articulación que está en el medio, en definitiva, termina generando alteraciones posturales o puede provocar alteraciones posturales, ¿sí? Y uno de los elementos más fáciles de entenderlo, la forma más fácil de entenderlo, es por medio de este tablero muscular creado por Philippe Souchard. Fíjense, acá habla sobre músculos tónicos en acción. La característica principal son los músculos antigravitatorios, los músculos que tienden a la retracción, que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Vamos, entonces, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es indispensable? Son los músculos principales que a nosotros nos permiten estar de pie y movernos
principalmente por la estabilización que nos brinda. Pero lo que tiene de malo, si están acortados, es que te comprimen las articulaciones que están en el medio. Pero también te puede provocar desgaste articular. Los músculos tónicos, que ejercen una función estática, ¿sí? Una función estática tiene una posición de fijación, en relación a los músculos tónicos que también pueden tener una función dinámica. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de músculo tónico, no piensen que es un músculo que se mantiene en contracción todo el tiempo, sino que genera contracciones estáticas y contracciones dinámicas. ¿Sí? Esa pluralidad de generar contracciones estáticas y estáticas hace que vos no tengas que tener un músculo para cada acción, porque si no seríamos una bola de músculos, sería totalmente inviable. Y siempre, esto es importante, que la función estática de estabilización en los músculos tónicos va a predominar. ¿Sí? El problema es que va a desarrollarlos, a esos músculos, mediante la pérdida de longitud. Y eso le va a dar rigidez. Entonces acá tenemos un elemento interesante a la hora de, decir qué músculos voy a evaluar para la flexibilidad, porque no me va a poner a evaluar todos los músculos. Músculos tónicos que tiran de un lado contra músculos tónicos que tiran del lado opuesto. Por ejemplo, el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar tira de un lado, el cuadrado lumbar tira del otro lado. ¿Sí? ¿Estamos? Si tira del otro lado al mismo tiempo, mantiene el equilibrio y la posición sin generar mucha tensión, siempre y cuando no esté acortado, ¿no? O sea, que traccione normalmente y de manera intermitente, como suele contraerse. Los más rígidos, si alguno de esos dos está rígido, tiran más. Por lo tanto, el cuerpo se va a deformar y los movimientos, fíjense, se van a frenar. Entonces, el acortamiento de los músculos tónicos termina provocando, aparte de generar compresión sobre las articulaciones, como vimos acá arriba, también termina frenando los movimientos. Y los movimientos estáticos, si los comparamos con los fásicos, los músculos fásicos son aquellos que te permiten movimientos de mayor amplitud. ¿Sí? ¿Vamos? Cada uno tiene su función, eso es lo bueno. El músculo estático o el músculo tónico tiene una función básicamente de estabilización, digámoslo así, no es 100% así, pero tiene una función principalmente sobre estabilización. Y el músculo fásico tiene una función básicamente sobre el movimiento. ¿Sí? Entonces los estáticos o los tónicos son para mantener sobre los movimientos que generan los fásicos. ¿Sí? Los músculos fásicos, ¿no?, que se contraen para realizar movimientos. Permiten movimientos de gran amplitud, ven acá lo tenemos. Son los que permiten movimientos de mucha amplitud. Pero el problema es que se pueden relajar, si no tienen un buen desarrollo, y pueden terminar hacia la hipertonía, y a su vez la rigidez de los tónicos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá desde el vamos, digamos desde que arrancamos, podemos en definitiva tener en cuenta que hay músculos que tienden al acortamiento y músculos que tienden al debilitamiento. Y esos son los tónicos, los que tienden al acortamiento, y los fásicos, los que tienden al debilitamiento. ¿Sí? Por lo tanto, los músculos fásicos no habría necesidad de elongarlos todo el tiempo, ni tampoco de evaluarlos, porque no son músculos que tienden al acortamiento. Los que más nos va a interesar son los músculos tónicos. ¿Está? Los músculos tónicos, en forma general, son músculos que tienen más fuerza, sirven para el sostén postural, suelen presentar debilitamiento por acortamiento. Entonces, el músculo, cuando se está acortando, en este caso los músculos tónicos, pierden fuerza. Deben ser potenciados excesivamente, no deben ser, perdón, potenciados excesivamente, y si estirados, o sea que hay que evaluar ese estiramiento. Su acortamiento disminuye la coordinación motriz y favorece la aparición de dolor. ¿Sí? Entonces, fíjense todas las características que tiene. Entonces, a la hora de seleccionar, estos son los músculos que nosotros vamos a evaluar. No vamos a perder tiempo evaluando los músculos fásicos. ¿Sí? Los músculos fásicos no requieren periodos prolongados de elongación. ¿Sí? Suelen ser débiles si no se los trabaja. Y sirven para movimientos amplios, poseen menos fuerza. Estos músculos no suelen acortarse, son músculos que tienden al debilitamiento. Estos son los que hay que evaluar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, la pregunta siguiente sería, ¿cuáles son esos músculos? Bueno, músculos propensos a la tensión, o sea, tónicos, músculos propensos a la inhibición si no se los trabaja, músculos fásicos. ¿Cuáles serían músculos tónicos? Bueno, el tríceps sural, los gemelos. Recto anterior del muslo, lo voy pasando rápido porque los conozco. Isquiotibiales, aductores, psoas ilíaco o iliosoas, cuadrado lumbar, pectorales, menor y mayor. Extensores paravertebrales, o sea, todo lo que comúnmente conocemos como músculos espinales, elevador de la escápula o angular del omóplato, inspiradores, toda la musculatura inspiratoria, ¿sí? toda, completa. Trapecio superior, bíceps braquial. ¿Sí? Estos son músculos que tienden al acortamiento.
que son los que siempre habría que elongar, y son los que podríamos evaluar uno por uno. Inhibición. ¿Qué músculos tienden a inhibirse? ¿Qué músculos son más básicos? Los glúteos, mayor y medio. ¿Sí? El tibial anterior, los vastos laterales del cuádriceps, acá me olvidé, no puse cuádriceps, el trapecio, medio inferior, el recto anterior del abdomen, o sea, toda la musculatura prácticamente abdominal, el oblicuo mayor, el deltoides, el vasto, bueno, acá lo volví a repetir, los vastos del cuádriceps, el serrato mayor o anterior, el romboide, los vastos del tríceps. ¿Sí? Acá estaría repetido, no iría. Ya está puesto acá. ¿Bien? Pero bueno, cosas que pasan en la cuarentena. Así que, ¿qué nos interesaría a nosotros? A nosotros nos interesaría evaluar estos que están acá. Estos no nos interesan. ¿Sí? ¿Estamos? No son músculos que vayan a acortarse. Bien. Entonces, volvemos a lo que siempre venimos haciendo desde que empezó el taller, ¿no? Los pasos de la evaluación. Vamos con la planificación, esto es fácil. Y volvemos a repetir lo mismo de siempre, o sea, esto ya se lo deben saber de memoria. ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Cuándo planificar la evaluación? ¿Qué busco con la evaluación? ¿Necesito evaluarlo o no? Por lo general, sí, siempre se necesita evaluarlo. ¿Cuándo lo voy a volver a evaluar? Acá no es como en la resistencia o en la fuerza que necesitas saber la técnica. ¿Sí? Acá vos lo podés evaluar el primer día prácticamente. Con la selección de la prueba y la familiarización, bueno, algunas pruebas ya hemos visto, ¿sí? Las hemos visto cuando hablamos de evaluación de la condición motriz en la escuela, ¿sí? Que podía ser este protocolo, ¿sí? Acuérdense del Eurofit o el FitnessGram, ¿sí? Que puede ser con las dos piernas, que es el famoso test de Wells, o con una pierna que sería la forma diferente de cada lado, ¿no? O si no, la de movilidad de hombro. ¿Sí? Esto ya lo vimos, así que lo vamos a pasar rápido. Así que bueno, vamos a ver otros. Evaluación de los isquiotibiales, ¿sí? Musculatura isquiotibial, región posterior del muslo. Vamos a tener dos formas de evaluarlo, ¿sí? Una forma activa y una forma pasiva. Recuerden siempre que la flexibilidad activa siempre tiene menos rango de movimiento que la flexibilidad pasiva, ¿sí? La flexibilidad activa es cuando el sujeto hace fuerza. En este caso el sujeto está haciendo fuerza con los flexores de la cadera para flexionar el miembro inferior. ¿Sí? Por eso el test se llama elevación activa del miembro inferior. Vamos, que ese es un factor a tener en cuenta, porque quizás el sujeto no es que tiene acortamiento en la musculatura posterior, sino que no tiene fuerza en la musculatura anterior. Entonces, como no tiene fuerza en la musculatura anterior, no puede flexionar tanto la cadera, pero no por un acortamiento muscular. ¿Sí? Por lo tanto, este testeo lo pueden hacer tranquilamente sin ningún problema, pero tener en cuenta esa variable. ¿Cómo se hace? Muy fácil. El sujeto se la acuesta, en espalda, digamos, con la flexión a 90 grados del tobillo, rodilla extendida, pelvis en posición neutra, ¿sí? O sea, ni anteversión ni retroversión, brazos a los costados, tratar de evitar la hiperextensión de cuello y tratar de evitar la antepulsión de los hombros. ¿Sí? En esa posición se coloca, acá tenemos un bastoncito, que parece un bastoncito cualquiera, se coloca un bastoncito en la distancia media que hay entre la rodilla, o sea, la rótula, la parte superior de la rótula, y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, acá sería la parte media de esa distancia, de esta distancia hasta acá. Y se le pide al sujeto que flexione la cadera haciendo fuerza, o sea, no lo ayudás, tiene que hacerlo solo. Y vos observás la posición que adopta el maléolo peroneo. ¿Sí? Si ese maléolo peroneo está por delante de esa línea, sería una buena amplitud de movimiento en cuanto a la flexibilidad de los isquiosurales. Tener en cuenta que no tiene que hacer retroversión de la pelvis. O sea, no tiene que compensar con la pelvis y levantar la cola. ¿Sí? ¿Estamos? Tiene que estar todo bien apoyado, los hombros bien apoyados, no hacer extensión de la cabeza, no flexionar esta rodilla, mucho menos flexionar esta rodilla. Acá tiene que estar a 90 grados y tiene que flexionar la cadera. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería la posición correcta del ejercicio. A partir de ahí, bueno, tenemos tres opciones. Una opción, que sería la mejor calificación, o sea, movilidad buena o flexibilidad buena. El maléolo sobrepasa la línea, o sea, está por delante de esta línea. ¿Sí? Regular, en la posición regular, el sujeto tiene el maléolo tibial entre esta línea y la rodilla. ¿Sí? La línea vertical que pasa por la rodilla, o sea, en este caso no, pero la pierna quedaría acá, el pie quedaría acá. Y pobre de la rodilla hacia abajo. O sea, el sujeto tendría el tobillo a esta altura. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces son las 3 maniobras que podríamos, o las 3 grados de evaluación o criterios de evaluación que podríamos tener. Se hace con un miembro inferior y después se hace con el otro. Así de fácil. ¿Vamos? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que es activa. Si yo quiero hacer algo pasivo, hago lo mismo, pero yo le levanto la pierna. Entonces acá tenemos una evaluación exactamente igual, pero con la realización del profesor. ¿Sí? ¿Vamos? Y los mismos criterios. ¿Sí? Vamos, exactamente los mismos criterios. Acá planteamos una línea vertical, si esto pasa, si esto queda entre esta distancia, o si queda de acá para abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, esperen que no encuentro la regla, ahí está. En este caso, por ejemplo, esta es la línea media, esta sería la rodilla, fíjense que el maleolo peroneo termina quedando por detrás de la línea de la rodilla, por lo tanto sería un sujeto con acortamiento grave de la musculatura extensora de ¿cómo se llama? De la cadera. ¿Bien? Bueno, vamos para el otro lado. Evaluación de los flexores de cadera. El psoas-ilíaco, el sartorio, el recto anterior del muslo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace la prueba de Thomas, que es esta que está acá. ¿Sí? Misma posición, el sujeto flexiona una cadera con la mano, ¿no? Con la mano, se abraza la cadera y se la lleva adelante. ¿Qué hay que observar? Lo que hay que observar principalmente es, miren que justo paró. Entonces, lo que hay que observar es principalmente... Ay, se me fue. Bueno, lo que hay que observar principalmente es el miembro inferior que queda en apoyo, ¿sí? En este que está acá. Si no se levanta, o si se levanta y se extiende la rodilla, o si se levanta, o sea, se flexiona la cadera y la rodilla se flexiona. Si la rodilla se flexiona y se levanta la cadera, o sea, se flexiona la cadera, tendría un acortamiento en la musculatura monoarticular, en este caso el iliopsoas. Si la rodilla se extiende y se flexiona un poquito la cadera, sería un acortamiento en el recto anterior del muslo. Y si la rodilla se flexiona y se abduce un poquito la cadera, sería un acortamiento en el sartorio. ¿Sí? Entonces esos serían los 3 criterios diferentes que podríamos tener en cuenta. ¿No? Entonces acá tenemos una representación gráfica. Acá estaríamos, esta sería la línea, ven que acá se levanta la rodilla, ¿no? Se extiende la rodilla, acá se está extendiendo la rodilla, y aparte se levanta, se despega el muslo de la ¿no? De la camilla. Eso sería por acortamiento del recto anterior del muslo. ¿no? Entonces sería un acortamiento biarticular. Para que sea monoarticular, lo que tendríamos que observar es que la rodilla, en vez de extenderse para allá, queda acá bien colgada. Entonces el piecito al sujeto le queda acá. ¿Vamos? Entonces en vez de extenderse, esto no pasa, y esto queda acá, pero sí se levanta esto. Entonces sería un acortamiento monoarticular. ¿Vamos? Muy bien. Después tenemos evaluación de los hombros, que esto ya lo vimos, lo que pasa es que lo vimos con las 2 manos. ¿Sí? Esto sería una variante para evaluar rotación externa y rotación interna. Fíjense que lo que utilizamos acá es que parte de la escápula contralateral el sujeto puede llegar a palparse. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando estamos haciendo con el brazo izquierdo, voy a tocarme la escápula derecha. Entonces, lo que hago es juntar los dedos y verificar hasta qué punto el sujeto puede alcanzar el hemicuerpo contralateral. ¿Sí? Tanto sea en rotación externa, para evaluar rotadores externos, como para evaluar rotadores internos. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces se busca el punto máximo que el sujeto pueda tocar. ¿Sí? Y se lo anota. Así es fácil. ¿Bien? Muy fácil. Este es muy simple, o si no, hacer el que habíamos visto de los 2 brazos, uno adelante y uno atrás. Después tenemos el famoso test de Dillon y Wells, que es uno de los más antiguos de los testeos. Esto seguramente lo hicieron en el ingreso al profesorado, que tiene sus cosas. Nosotros hemos visto la variante esta, la modificación de esta, que con la flexión de una de las rodillas. ¿no? Se ponen las 2 manos una sobre la otra, y ustedes, como saben, se va hacia adelante para ver la distancia que el sujeto alcanza. Es un test básicamente de medición de la capacidad de acortamiento de toda la cadena posterior. ¿Sí? ¿Estamos? De toda la cadena posterior. No es un test de isquiotibiales, es de toda la cadena posterior. ¿Vamos? Y eso lo que le permite al sujeto es conocer qué grado de acortamiento muscular tiene en las distintas partes que forman
la cadena posterior. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo que se observa es si el sujeto, cuando hace el ejercicio, tiende a generar la flexión plantar del pie o la inversión del pie, eso sería acortamiento más que nada la musculatura de los gemelos. Si el sujeto hace una retroversión de la pelvis, que no tendría que hacer, entonces sería un acortamiento de los isquiotibiales. Si el sujeto mantiene esta parte rígida, ¿no? La parte rígida, entonces vos ves, el sujeto no está encorvándose hacia adelante, sino que queda recto, entonces sería acortamiento de los cuadrados lumbares o de los músculos extensores de la zona lumbar. O si el sujeto tiene esto recto y de repente gira acá. Entonces sería acortamiento de la musculatura dorsal. Entonces no lo tengamos en cuenta como un ejercicio de isquiotibiales porque no es un ejercicio de isquiotibiales, sino que es un ejercicio de evaluación de toda la cadena posterior del sujeto. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, puede ser un test muy útil como puede ser un test desperdiciado. También tener en cuenta, obviamente, que el sujeto con brazos más largos va a tener una relación mucho más larga, mayor longitud. Por eso no se preocupen en esta distancia, sino preocúpense en observar cómo se comporta el sujeto durante el ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Ese sería el test de Dillon y Wells, que es uno de los más conocidos que hay. Después tenemos el test de lunge. El test de lunge es para musculatura posterior, más que nada es para movilidad del tobillo, no es tanto para musculatura, pero obviamente toda la musculatura peronea, o sea, la retromaleolar, tanto interna como externa, y el sóleo, es un elemento de evaluación dentro de este protocolo. ¿Sí? Como es muy simple, acá mucho no se ve en la fotito, por eso se los puse acá. ¿Sí? Ustedes tienen acá pegadito, acá no se ve, como les dije, pero acá esta línea que está acá es esta misma línea que está acá. Y esta línea que está acá es esta línea que está acá. ¿Sí? O sea, esto que está acá está representado acá. Y técnicamente se hacen dos marcas. ¿Sí? Estamos dos marcas. Una marca a 5 centímetros de la pared, o sea, de acá para allá 5 centímetros, y otra marca a 10 centímetros. Entonces el sujeto lo que tiene que hacer es apoyar el talón, apoyar la punta del dedo del pie en esa línea, o sea, en esta línea de acá, y después en esta línea de acá, y flexionar la rodilla hasta tocar la pared, tratando de que no se le levante el talón. Si el sujeto se le levanta el talón a partir del poner el pie en los 10 centímetros, o sea, está acá y se le levanta el talón, ¿no? Esto sería el gemelo, se le levanta el talón poniendo el pie acá, significa que tiene un acortamiento o una falta de movilidad articular en la musculatura talocrural, que después se puede chequear si es un problema muscular o si es propiamente un problema articular. ¿Sí? Y si ya acá no tiene problema, pero acá tiene problema, sería un acortamiento, mejor dicho, si tiene problema a los 5, a los 10 va a tener mucho más. ¿Sí? Entonces, a los 5 centímetros se puede empezar con 5 centímetros, si tiene problema, vamos a hablar de 10, a ver si lo soluciona. ¿Sí? ¿Estamos? Pero por lo general, se colocan esas dos marcas. Otra forma de hacerlo, que es diferente, pero no es el test de lunge, es una variante que no está mal, es hacer exactamente al revés. O sea, verificar a qué distancia, yo tengo que medir, qué distancia puedo colocar el pie, en este caso se considera siempre el hallux, la distancia más lejana desde la pared con la cual yo no levante el talón. ¿Sí? Se hace con un pie y se hace con el otro pie. Eso es una variante, ¿no? También se puede hacer. Bueno, después tenemos una batería, digamos, ya de pruebas. En realidad no es una batería, es una sumatoria de 20 ejercicios para evaluar la flexibilidad completa del sujeto, que se llama FlexiTest. ¿Sí? Yo después le voy a subir el librito, que es este que está acá en la figura, donde tienen todos los ejercicios, ahora de hecho los vamos a ver, pero para aquel que le interesa y quiera abordar un poco más el contenido, va a tener el libro para poder releerlo. ¿Sí? Es muy fácil de hacer, muy fácil, muy simple y muy útil también para la escuela, si alguno trabaja en la escuela. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo es el FlexiTest? Es un método de evaluación asistida, que significa que es un método donde el sujeto siempre evalúa en forma pasiva. ¿Sí? El profesor es el que lleva al ángulo articular de movimiento. ¿Sí? Son 20 movimientos, ¿no? Y cada uno de los movimientos se hacen diferentes grupos articulares. ¿Sí? Cada ejercicio, de esos 20, se puntúa de 0 a 4.
Entonces el puntaje máximo es 4, el puntaje mínimo es 0. ¿Sí? Como en función de la amplitud que consiga. Y al finalizar se suman todos los puntajes y se califica al sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los movimientos? Bueno, el que más movimientos tiene es el hombro, que son 5 ejercicios para hombro. ¿Sí? ¿Estamos? Se evalúa la aducción, se evalúa la extensión, se evalúa las rotaciones. Y ahora vamos a ver cada uno. Después tenemos flexión y extensión de codo y de muñeca. ¿Sí? Entonces ya tenemos 5, 6, 7, 8, 9. Ya tenemos 9, porque acá es flexión y extensión de cada uno. Entonces flexión y extensión acá, flexión y extensión acá. ¿Sí? Ya son 9. Después tenemos flexión, extensión de la columna e inclinación lateral. ¿Sí? Entonces flexión, extensión e inclinación lateral. En cadera, flexión, extensión, aducción y abducción. ¿Sí? En rodilla, flexión y extensión. Y en tobillo, flexión plantar y flexión dorsal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los movimientos, los 20 movimientos. ¿Sí? Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y me falta uno. Ah, porque la inclinación lateral es para un lado y para el otro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los movimientos. ¿Bien? Entonces son los 20 movimientos totales. A cada movimiento se le asigna un puntaje de 0 a 4. ¿Cómo hacemos? Bueno, en base a estas gráficas. Estas gráficas son las del libro. Fíjense que es muy fácil. Tobillo, posición inicial, todas son con ayuda del entrenador. ¿Sí? Vamos, acá fíjense que se coloca una mano en la rodilla, una mano en la planta del pie, y se lleva el pie a lo que sería la dorsiflexión. Acá tienen abajo la explicación. Entonces, depende hasta dónde llegue, representándome con este gráfico, yo le pongo 1, 2, 3, 4 puntos, o 0 puntos. ¿Sí? Y acá lo mismo, pero al revés. Trabo la rodilla y llevo el pie hacia abajo, o sea, llevo el pie en flexión plantar, o sea, hago fuerza para abajo, yo le empujo el pie hacia abajo. ¿Sí? Entonces, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. ¿Sí? Bailarín te llega hasta acá. ¿Vamos? 4 puntos. ¿Bien? Se apoya toda la planta del pie. ¿Bien? Bárbaro. Ese sería el tobillo. Entonces ya tengo los dos ejercicios, le pongo 1 punto, 2 puntos, el valor que ustedes consideren. Lo mismo con la rodilla, ¿no? Fíjense que con la rodilla se le flexiona la rodilla, ¿no? Se le va haciendo flexión de rodilla, 0 puntos, 1, 2, 3, en 3 recién, ahí está casi tocando el talón con los glúteos, y en 4 ya tiene tanta flexibilidad que puede ir hacia el lateral. ¿Sí? En este ejercicio, que es el de extensión, el sujeto tiene que pararse y hacer la máxima extensión posible. ¿Sí? Acá es activo, acá sí que es el único que, o es uno de los poquitos que son activos, el sujeto hace fuerza. ¿No? Entonces vos lo que observás es el grado de alineación que tiene el muslo con la pierna. ¿Sí? Entonces, en base a la clasificación que vos tenés acá, le vas poniendo un punto, un puntaje. Después tenemos la cadera. ¿Sí? Bueno, la cadera también muy fácil de hacer. Se toma la rodilla, se toma el pie y se le flexiona la cadera. ¿Sí? Acá no piensen que esto es activo. El sujeto, el entrenador está empujando acá y está trabajando acá. ¿Sí? Entonces, depende del valor que alcanzan, se coloca un puntaje. ¿Bien? Lo mismo con la extensión. ¿Sí? Exactamente igual. Se hace fuerza para levantar la cadera del sujeto. ¿Sí? ¿Estamos? Igual acá, ¿qué quieren que le diga? ¿No? Mucho esto no me convence, pero bueno, se los presento porque es una forma fácil de hacerlo. ¿Sí? Después tenemos el de aducción. Entonces, ¿cómo es el de aducción? El sujeto está acostado, fíjense que está recto, cruza una pierna como si fuesen los glúteos, ¿no? El glúteo medio, el que se llevan la rodilla al pecho. Entonces, bueno, si el sujeto alcanza esta posición 0, 1, 2, o sea, cuanto más arriba va y más puede cruzar la rodilla hacia el lado contralateral, mayor puntaje se le otorga. Después tenemos el de abducción. ¿Sí? El de abducción es bastante también, medio raro, pero bueno. El de abducción es el sujeto se coloca de costado, fíjense que está de cúbito lateral, se abre, o sea, se hace la abducción de la cadera, fíjense cómo se va abriendo. Vamos. Acá ya a partir de acá, acuérdense que la abducción de la cadera normalmente es de 45 grados para cada lado. ¿Sí? ¿Estamos? Más de 45 grados ya es movimiento de columna, ya que esto ya es de columna, no es de cadera. ¿Sí? Lo mismo que acá. Acá la extensión es de 15, 20 grados. ¿No? Lo normal.
O sea que ya esto no es cadera, es columna. ¿Sí? Pero bueno, por eso también hay cosas que bueno, se evalúa, no está mal. ¿No? Acá también. Esto ya también es parte de la pelvis, movimiento de la pelvis, ¿sí? Este también es movimiento de la pelvis. Pero bueno, si ustedes hacen siempre la misma evaluación, el criterio siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, ese error que se comete en la valoración disminuye. ¿Sí? Este también es activo. Este es el otro que también es activo, que necesita una buena cantidad de fuerza. ¿Sí? Entonces el sujeto se tiene que colocar en esta posición. Si no puede colocarse en esa posición, se le pone 0. Se le pide al sujeto que flexione el tronco, como si fuese a hacer un ejercicio abdominal. ¿Vamos? Lo que pasa es que termina flexionando la cadera. Entonces depende mucho de la fuerza que tenga el sujeto. Entonces depende hasta donde se levante el grado de flexión de tronco que tiene. ¿Sí? Me repito, esto es activo. ¿No? Entonces el sujeto tiene que hacer fuerza. Si el sujeto no tiene fuerza, por más flexibilidad que tenga, no la va a poder demostrar. Y este es en el de extensión de columna. ¿No? El sujeto se coloca de cúbito ventral y tiene que extender, lo ayuda el profesor acá. ¿Vamos? Entonces lo va ayudando y depende la amplitud que alcance, también lo que hace es medir la extensión. ¿Sí? Acá también tenemos extensión de cadera, acá también tenemos extensión de cadera, pero bueno, como les decía antes, depende si ustedes siempre hacen la misma evaluación, el error que cometen una vez lo siguen cometiendo. Y acá tenemos la inclinación lateral. Fíjense que el entrenador se coloca a horcajadas, estos serían los muslos, ¿no? O sea, está trabando la pelvis, y tracciona, o sea, el entrenador agarra de acá, ¿no? Y tracciona para allá para que el sujeto gire, o sea, se incline lateralmente, para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces va para un lado y va para el otro. Bárbaro. Eso ya teníamos tronco. Después vamos con muñeca. Bueno, muy fácil. Primero se considera la flexión. Entonces se toma la mano, ¿no? al deportista, y se le va a bajar. Y verificamos hasta dónde llega. ¿Sí? 0, 1, 2, 3 o 4. Esto no lo vi nunca en mi vida, pero bueno, puede pasar. Algún gimnasta por ahí o alguna gimnasta que sea hiperlaxa, puede pasar, pero si no, no es común. Y después lo mismo, pero en extensión, ¿no? Vamos, en extensión de muñeca. O sea, exactamente igual, lo que pasa es que ahora traccionamos hacia arriba, o sea, alejar la palma de la mano del antebrazo. ¿Sí? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, según el grado de amplitud que alcance el sujeto. Después vamos con ¿cómo se llama esto? El hombro, perdón, el codo, flexión de codo. ¿Sí? Entonces, se le coloca una mano en la parte inferior del codo, la otra mano la agarras por acá y traccionas para allá. Entonces depende del ángulo que se alcance acá, es el puntaje que se le otorga. ¿Bien? Y esto lo mismo en extensión, ¿no? Exactamente igual en extensión. Acá te la regalo con este, pero bueno, yo qué sé. Acá, obviamente es hiperlaxo esta persona, no es normal. ¿Qué pasa con el hombro? Bueno, el hombro es el que más se evalúa, son 5 movimientos, como dije. Este es un movimiento parecido a lo que habíamos visto como el test de Apley, perdón. Entonces, a ver si el sujeto alcanza la altura de la oreja, si se alcanza a tocar el hombro, si se alcanza a tocar la escápula, el ángulo inferior o el borde interno. ¿Sí? ¿Estamos? De la escápula del lado contralateral. Después acá el sujeto mirando para abajo, el entrenador así a horcajadas, tracciona y levantamos para arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Esto sí es más. Para un nadador, esto más que nada, pero esto es común en un nadador, que tenga esto, y acá también. ¿Sí? No te diría que pero este es bastante normal, digamos. ¿No? En nadadores, no en cualquiera. Esto es lo mismo, ¿sí? Exactamente igual. Acuérdense que acá se muestra en la primera foto, pero en todas las demás son con ejercicios asistidos, en este caso son asistidos. Extensión posterior del brazo, ¿no? Fíjense que cómo van las palmas de la mano, van hacia afuera las palmas de la mano, y se busca extenderlo hacia arriba. ¿Sí? Vamos a ver hasta dónde llega. 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Esto, como les dije, bastante más probable en nadadores o en gimnastas.
¿sí? Y este es el de rotación, ¿no? Rotación de hombro. ¿Sí? Estamos entonces posicionado en esta posición, directamente desde esta posición, con el antebrazo apoyado y la palma de la mano apoyada, se coloca la mano en el hombro y se va rotando hacia afuera. Rotación externa, depende de la altura a la que llegue con relación a la horizontal, ¿no? Con relación a este ángulo, ¿no? Cuanto más cerca de 90 grados está, mayor puntaje obtiene. Y el último, que ya sería el último, el número 20, fíjense que ya estamos en el número 20, lo mismo pero rotación interna. Exactamente igual pero en rotación interna. ¿Sí? ¿Estamos? Tomamos ahí, tomamos de acá y traccionamos para arriba. ¿No? Vamos traccionando. Cuanto más se despegue el ángulo entre el piso y el antebrazo, mayor puntaje tiene. ¿Sí? Hasta 4. Acuérdense que siempre es puntaje máximo 4 puntos. ¿Bien? Va. Eso con relación a los protocolos, sí, obviamente, no hay ninguno más, ¿no? Eso con relación a los protocolos. O sea, elegís el que más te interese, el que más te guste o el que más te sirva. Con relación a la medición de las variables, bueno, tenemos varios instrumentos. Antiguamente se utilizaba mucho el goniómetro, que es como una escuadra, un transportador, que tiene un parante fijo y un parante móvil, y cada uno se va moviendo en relación a un sector corporal, entonces tiene referencias anatómicas en donde colocar cada uno de las astas, y se coloca el eje de rotación del goniómetro a nivel de la articulación. ¿Sí? Para algunas articulaciones puede servir, por ejemplo, para la rodilla, probablemente para la muñeca, quizá para el tobillo más o menos, porque el tobillo no hace un movimiento puro. Para el hombro no sirve porque se mueve con la cintura escapular. Para la columna se utiliza más el inclinómetro, ¿sí? Que es una estructura como siempre es esto en recho, y lo que te mide es el grado de flexión y extensión o inclinaciones que puede tener la columna. ¿Sí? Si no, el Quinovea es muy útil para calcular ángulos. Lo que pasa es que tiene que estar determinado previamente los puntos, como tienen acá diagramado, este es el punto de la cadera, pero hay que ver si realmente fue medido bien el punto de la cadera y si ese punto de la cadera está marcado en el pantalón, o si se está moviendo, por eso no es tan exacto. ¿Sí? Y lo mismo con algunos dispositivos para medir ángulos como el UMICO, ¿sí? Que son para medir ángulos articulares, que también te miden velocidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, entre el goniómetro y el Quinovea, vamos bien. ¿Sí? Si querés ser un poquito más preciso, podés utilizar el Quinovea. Procesamiento de los datos, interpretación, bueno, acá como siempre nos vamos a ir al Excel, que es muy fácil de utilizar, y ahí volvemos. Bueno, con relación al Excel, acá les armé una planillita, una pavada de esto. Bueno, acá es los ejercicios, ¿no? Los 20 ejercicios que vimos antes, y el puntaje. Entonces vos le podés poner el puntaje que quieras, le podés poner 1, 2, en realidad no el que quieras, el puntaje que el sujeto alcanzó. ¿Sí? Y fíjense que acá lo que les puse es la columnita con los colores, entonces depende del valor que vos colocas, te cambia la columna. ¿Sí? Entonces vos te das cuenta fácilmente, el ejercicio 7, el 8, el 4, cuáles son los mejores resultados que el sujeto va obteniendo. ¿Sí? Es muy fácil de hacer, lo único que tienen que hacer es modificar el puntaje en cada uno de estos valores. ¿Sí? Les va a dar el valor total, puntaje, en este caso 48 puntos, sería el 100% del sujeto, de la flexibilidad del sujeto, y acá lo que dice fue dividírselo por sectores. Entonces, miembros inferiores, alcanzó 23 puntos, tronco, alcanzó 6 puntos, tronco siempre va a ser el más chico porque tiene menos ejercicio, y miembros superiores, por lo general siempre tienen puntaje un poco más alto quizás, ahora no porque les puse poco número, pero tiene más cantidad de ejercicio, o sea que normalmente sumaría más. ¿Sí? Y acá que representa porcentualmente de este 100% cada uno de los sectores. ¿Sí? Y acá una representación gráfica de lo mismo. Entonces, estos son los miembros inferiores, este sería el tronco, y estos son los miembros superiores. ¿Sí? ¿Estamos? Muy fácil. Es básicamente esto. No tenemos mucho más para hacer con el Excel en este caso. ¿Sí? ¿Estamos? Pero bueno, les sirve
para tenerlo ya armadito. ¿Sí? Se lo subo con todo lo que habíamos armado. Bien, bueno, volvamos al PowerPoint. Bien, volvimos al PowerPoint. ¿Y qué hacemos con los resultados? Bueno, con los resultados lo que hacemos en definitiva es cuantificar. ¿Sí? Entonces sumamos, en base al valor que les dio, bueno, acá van a tener las referencias, que pueden ser individuales, esto sería un valor individual de cada uno, entonces ustedes pueden decir, bueno, el sujeto obtuvo en total, acuérdense que esto es en total, un puntaje de 25. Entonces está flojo. No es que lo puse yo, está así. Desde la bibliografía viene que esto es flojo. ¿Sí? Medio más, medio menos. ¿Sí? Le puso esos nombres, no es culpa mía. Deficiente o excelente. ¿Sí? Entonces depende del puntaje que obtuvo, va a la categoría. ¿Sí? Muy fácil. O si no, como ya han aprendido, por medio de los percentiles. ¿Sí? ¿Estamos? Por medio de los percentiles les va a servir bastante cuando sean resultados en conjunto, o sea, globales. ¿Sí? Si lo hacen, por ejemplo, para la escuela. Quieren evaluar a todos, bueno, saben que los percentiles entre, por ejemplo, entre 41 y 60 sería un percentil medio. No veo nada, entre 26 y 40 sería medio bajo. ¿Sí? Entonces, tenés una forma simple de ir cuantificando, ustedes ya saben calcular percentiles, ¿vamos? Y ya tienen los valores propios de la sumatoria, porque acá lo que se hace es comparar sobre la sumatoria del valor que te dio en el Excel. ¿Sí? Así que bueno, esa es la forma que se puede utilizar. En el caso de no hacer el flexitest, que no tenés esto, bueno, directamente utilizas la distancia que obtuvo y a partir de ahí la idea es mejorarlo para la siguiente evaluación, ¿no? Y después nos queda ya por terminando el tema de las conclusiones y la implementación, que como siempre, el objetivo prioritario de la evaluación va a ser la dosificación y el control de, en este caso, el entrenamiento de la flexibilidad. Tanto sea en la formación física básica, en la escuela, o en sujetos para mejorar su calidad de vida y su salud, como para el deporte. ¿Sí? Entonces es un medio de control y un medio de dosificación del ejercicio, ¿sí? Como hemos visto a lo largo de todo el taller. Bueno, fin de la clase. Vieron que no fue muy larga la clase, así que bueno, bastante fácil, bastante simple. Obviamente sería mucho más entretenido si lo hacemos, acuérdense que esto es un taller, entonces la parte era teórica y práctica, la parte teórica es medio moplo, pero bueno, no podemos hacer la parte práctica, pero ustedes la pueden hacer en su casa. ¿Sí? De hecho, lo más probable es que en el práctico, para probar la materia, les meta alguna actividad práctica que ustedes puedan hacer en su casa. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, me escriben al mail, ahí lo tienen, ya lo saben igual. Así que bueno, nada. Semana que viene, ya terminamos con todos los contenidos. Semana que viene arrancamos con el trabajo práctico, van a tener una semana para entregarlo. Yo les doy las notas en la semana y si hay alguno, cosa que dudo, o le va mal o no lo puede entregar, va a tener la otra semana, o sea, dentro de 15 días para rendir recuperatorio. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, gente, nos vemos la próxima. ¿Sí? Cuídense, abrazos, chau chau.